Primero, muy buenos días a todos. Un gusto, un gran privilegio poder contar con una participación tan nutrida como la que hemos estado teniendo, que vamos a tener en el día de hoy, pues para este evento. Definitivamente, la nómina electrónica en toda Colombia nos está representando unos retos bastante importantes, aún cuando inicialmente se estableció que debíamos estar todos preparados para el mes los de julio, ya veremos adelante, digamos, esos temas, pero lo importante es que aquí nos están haciendo un llamado para todas las empresas en Colombia, nos están invitando a tener que modernizar la forma como estamos operando con nuestra nómina. Va a ser un reto definitivo en la forma como de aquí en adelante vamos a tener que comenzar a interactuar. Y esta nómina electrónica nos representa diferentes retos. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Nos representa diferentes retos para los cuales tenemos desde ya. Usualmente cuando vemos lo que pasa cuando las normas nos comienzan a dar plazos y nos comienzan a extender el cumplimiento, es que algunos, desafortunadamente, esperamos hasta el último momento para comenzar a hacer esas adecuaciones. Cierto es que en este momento no podemos darnos el lujo, ya nos dieron una oportunidad para poder comenzar y seguir en esta senda de reconstruir y de comenzar a implementar nuestra nómina electrónica. La DIAN desde hace un tiempo anunció que venía con este programa de digitalización, con este programa de modernización de la administración tributaria de cara a poder tener mayor visibilidad sobre todos los contribuyentes, sobre la forma como están haciendo sus diferentes operaciones. Y hace parte precisamente de este proceso de transformación donde se invirtieron más de 250 millones de dólares, donde el mundo que va en línea pues con el mundo digitalizado que tenemos hoy en día, donde la DIAN expectativa y la UGPP, porque ha sido un proyecto no solamente de la administración de impuestos, sino también que ha sido construido casi que a mano alzada con los miembros de la UGPP para poder al unísono tener una regulación que les permita tener la visibilidad que cada una de las dos entidades requiere para poder hacer las auditorías necesita para poder determinar que en efecto la nómina, los pagos deducibles, los aportes a la seguridad social, etcétera, estén siendo tomados y estén siendo pagados de la manera correcta. Así que, ¿qué está esperando o qué se esperaría con esta nómina electrónica? Que haya una mayor eficientización de tiempos y de los como tal. La DIAN, para efectos de determinar si un pago laboral es o no deducible, tiene que iniciar un proceso, tiene que revisar la seguridad social y hoy en día es muy difícil que en un periodo de 3 años logre hacer esa determinación por la gran cantidad, digamos, de responsabilidades que tiene. Con la nómina electrónica muy seguramente va a poder tener más información a la mano de cómo las empresas están haciendo esos pagos, a quiénes se les están haciendo los pagos, qué terceros que están, digamos, están siendo considerados fuera de la nómina están recibiendo pagos que deberían estar dentro de la nómina. Vamos a tener una unión todavía mucho más robusta entre la DIAN y la UGPP y todos sabemos que ambas entidades tienen un poder de fiscalización muy profundo con unas sanciones que a ninguna compañía le gusta asumir. Pero más allá de las sanciones, a mí me gustaría que este proceso de nómina electrónica que tenemos que ahorita comenzar a rediseñar y a estar listo, no sea hecho solamente como un tema de dar una respuesta a una normatividad para efectos de evitar que me multen. Esta es una gran oportunidad para las empresas de Colombia de poder optimizar la forma como hoy en día están visualizando los pagos que le están haciendo a los trabajadores. Afortunadamente, vamos a contar para poder capacitarnos. No perdamos este espacio para poder hacer un cambio cultural, un cambio en la forma como manejamos esto y que al final del día todos podamos estar involucrados mejor en el proceso y poder darle mucho más, digamos, una mayor cobertura y que realmente este cumplimiento, más allá de ser solamente una responsabilidad adicional, se vuelva en un plan estratégico dentro de la organización para tener toda la información para tanto a nivel empresarial como a nivel también de los trabajadores, claro.
Y aquí finalmente, antes de darle la palabra a nuestro colega Adrián, aquí más nos hacen un llamado a algo que usualmente pasa en las organizaciones, donde hay conexión entre la parte financiera tributaria versus la parte de recursos humanos y la parte laboral. Este es el momento en el cual ambas áreas de la organización tienen que estar más unidas, tienen que construir unos canales comunicantes que le permitan traducir las necesidades de cada una de esas áreas y poder poner dentro de los formatos y dentro de la nómina electrónica que nos va a tocar cumplir. Es solamente de esta manera donde la empresa realmente va a poder aprovechar estas sinergias y va a poder contribuir a generar una nómina electrónica que sea robusta y que le sirva a los intereses de la organización y a los intereses de la compañía. Yo sí, sin ánimo de extenderme más, porque la agenda es bastante ambiciosa. Nuevamente, mis agradecimientos a todos por estar conectados. Ahorita vamos a tener una nómina realmente, un grupo de colaboradores de Iguay realmente espectacular que manejan muy a profundidad este tema. Estamos aprendiendo también de algunas cosas, pero que hemos ya tenido la oportunidad de poder ir avanzando dentro de este nuevo reto que tenemos. Voy a cederle la palabra a Adrián. Adrián, digamos que es tal vez de las personas más claves que vamos a tener dentro de la organización para el desarrollo de esta nómina electrónica. Adrián es economista, es certificado en Data Science y en Analytics en la Universidad de California, es socio de nuestra práctica de impuestos en México para el área de Tax Technology Transformation y desde su rol tuvo la oportunidad de trabajar muy de cerca con la Administración Tributaria Mexicana cuando en su momento se implementó tanto la factura electrónica como la nómina electrónica en México. Y considero que Adrián definitivamente es una persona muy valiosa para todos nosotros, para que nos diga cómo fue esa experiencia, porque está siguiendo en gran medida ese modelo mexicano y que seguramente nos va a contar qué pasó, qué debemos tener en cuenta en este momento, en este nuevo proceso que comienza a enfrentar. Adrián, nuevamente, muchas gracias por haber aceptado la invitación de unirte a esta conferencia y a todos, muchas gracias nuevamente por su participación. Gracias a ti, Carlos. ¿Me escuchas bien? Carlos, ¿me escuchas bien? Sí, correcto. Perfecto. Pues muchas gracias a todo el equipo de EY Colombia por la invitación. La verdad es que, como lo decía Carlos, tengo la experiencia, tengo la fortuna de haber participado en varios procesos desde la autoridad tributaria y desde EY, conociendo a nuestros clientes. Y bueno, voy a iniciar platicando ayer en otra exposición. Tuve la fortuna de escuchar a Lisandro Junco, el futuro director general de la DIAN, y me gustaría empezar con algo que él dijo. Él comentó que la factura electrónica, y palabras más, palabras menos, la factura electrónica no es un documento soporte de mi deducción, decía él. Para la DIAN, decía, la factura electrónica es un sistema de datos para combatir la evasión y el contrabando. Y quiero enfatizar esta idea, sistema de datos. Y si pensamos un poco en la definición de sistema, que es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que funcionan como un todo, nos podemos dar una reflexión de qué es lo que estaba diciendo el futuro director general de la DIAN en esa reflexión. La reflexión es muy relevante para mí, para mi exposición, pues un poco compartirles que si algo que yo he aprendido relacionado con la factura electrónica y todo el ecosistema tributario digital que existe en torno a ella, es que el error raíz de muchas empresas que asesoramos en EY es que ponen a la factura y a los documentos digitales asociados, pensemos en algún momento en libros electrónicos, en la nómina electrónica, como es lo que vamos a hablar hoy, siempre lo ponen a un lado, como un formato más que hay que cumplir, como si la autoridad tributaria solo quisiera poner un trámite más y entonces hay que aprender a manejarlo. La verdad es que no es así, y uno de los mensajes que sugiero hoy, que me permito poner en la mesa con base en la experiencia y que me gustaría ofrecerles hoy, es que ustedes lleven al CFO el mensaje de que la DIAN hoy piensa de manera sistémica, como lo dijo ayer el futuro director.
y que cada uno de ustedes deben hacerlo igual, cada una de sus organizaciones. No es un problema del área de nóminas, es un problema de toda la organización. Y me voy a explicar un poco más. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Las empresas que más problemas van a tener en el futuro son aquellas que no visualicen que la DIAN está poniendo la transacción al centro. Poco a poco irá virando a pedir la información en un solo lugar. Es la era de la trazabilidad y si no reaccionamos, va a pasar lo que vemos en esta lámina. Por un lado, la DIAN con su data y por otro lado, las empresas con su data. Ambas informaciones provienen de la misma transacción. Si ustedes como responsables de diferentes áreas, y voy a hablar ahorita un poquito general, nómina, factura, documento, soporte, etcétera, si ustedes no construyen los mecanismos para que la información de la transacción base sea la misma y pretenden, digamos, de alguna manera seguir trabajando como antes a partir de la data contable que se genera a partir de una transacción que por ahí, a un lado, tiene un dato semigemelo llamado nómina electrónica, entonces estarán, desde mi punto de vista, en constante riesgo. ¿Cómo reaccionar? Desde mi punto de vista, hablando con el CFO. Y si pasamos, por favor, a la siguiente lámina, haciéndole ver que el primer componente para sacar esto muy bien está en el liderazgo al más alto nivel para empoderar a las personas dentro de la organización a hacer los cambios. El problema, reitero, no es un problema del área de nóminas. El problema involucra a impuestos, a nóminas, a tecnología, a contabilidad, por decirlo menos. Aquí estoy poniendo en esta lámina lo que pasa tanto, por ejemplo, en la emisión de factura, en la recepción de factura y en la emisión de la nómina electrónica. El segundo tema que ustedes se van a encontrar es lo que yo llamo el choque generacional. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Tanto ustedes como la propia DIAN, la propia Administración Tributaria, van a tener personas en la organización que sigan viviendo en el mundo del papel, al mismo tiempo conviviendo con personas que piensan que son digitales porque tienen una factura en un PDF en lugar de en un papel, y personas realmente digitales que piensan en cómo crear las reglas tecnológicas adecuadas, los procesos tecnológicos y los analytics para facilitar el manejo de miles o millones de datos. Así que cuando convenzan al CFO de sentar a esos 4 círculos que teníamos en la lámina anterior a la mesa, probablemente se van a encontrar con este otro problema. Diferentes generaciones o diferentes formas de pensar, porque no necesariamente tiene que ver esto con edad, digamos, ¿no? Pero diferentes formas de pensar sentadas a la mesa. Y por otro lado, y esto es bien importante, en la autoridad van a encontrar lo mismo. Van a encontrar personas o auditores que les van a seguir pidiendo la información como antes, en PDFs, en papel, pero también vas a encontrar personas que les va a estar pidiendo una granularidad a través de información analítica en bases de datos y van a tener que convivir con esos dos mundos durante algunos años. Entonces, si pasamos un poquito a lo inmediato de la nómina electrónica, ¿qué significa para ustedes la nómina electrónica? ¿Qué retos va a pasar a representar? Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. En primer lugar, la nómina electrónica va a significar implementar, y vemos del lado derecho, implementar nuevos catálogos, parecidos, pero no iguales a los de su ERP. Eso implicará una toma de decisiones para cambiar o complementar los catálogos. En segundo lugar, sentarse con su fiscalista de confianza, analizar cómo cuadra la normatividad fiscal con esos nuevos catálogos en función de la naturaleza de la operación de nómina. Cada situación es diferente y tiene que ser analizada. Y aquí un poquito la diferencia, digamos, entre el asesor fiscal que conoce de temas como estos y el rol de un proveedor tecnológico. Un proveedor tecnológico les va a proveer de la posibilidad de resolver la emisión, pero no les va a resolver el fondo de esto, ¿no? Esto incluye situaciones poco comunes, como por ejemplo, qué hacer cuando hay una jubilación o una indemnización a un trabajador, cuadrar un poco los temas de viáticos,
cuidar el clima laboral también, porque una incorrecta emisión de un comprobante siguiendo criterios inadecuados también pone en riesgo o pondrá en riesgo a la persona natural, y entonces también se vuelve un tema de clima laboral. En tercer lugar, preparar la nueva estructura de datos que sea consistente con el estándar de la autoridad, y eso, como decía, es un reto porque no necesariamente tenemos la misma información en los sistemas. En cuarto lugar, preparar los cálculos fiscales en diversos escenarios y evaluar si eso que está en sus papeles de trabajo es lo mismo que leería la autoridad desde sus XML de nómina que ustedes le van a entregar, ¿no? Y finalmente, asegurar, obviamente, las validaciones de la autoridad y las propias. Y ahí es donde entra este digital mindset que podemos tener como empresa y que tenemos que cambiar. Nosotros también tenemos que poner nuestras propias validaciones. Y con eso, por ejemplo, asegurar que la misión de comprobantes de nómina no esté duplicada, ¿no? Que no emitamos para el mismo empleado dos comprobantes. Ese, por ejemplo, es algo que pasa frecuentemente y que los va a poner en riesgo de consistencia con las retenciones de impuestos asociadas y que seguramente en algún momento la DIAN podría estar cuestionando. Finalmente, un punto que omití, que está a la izquierda arriba, y que lo omití porque creo que vendrá después, es el tema del uso que la autoridad le dará a esa información y la lectura para prellenar las declaraciones tanto de personas naturales y también de personas jurídicas. Esto, les comparto, en México ya sucede. La nómina electrónica en México ha servido para muchos propósitos, ahorita vamos a comentar algunos otros, pero uno de ellos es precisamente el que le ofrezcas a las personas naturales una declaración absolutamente prellenada, incluyendo las posibles deducciones personales que se puedan hacer, y a las personas jurídicas también ofrecerles e incluso prellenarles sus deducciones de una de las principales fuentes de deducción, que es la nómina. Entonces, es importante poder entender cómo leerá esto la autoridad, es crucial en ese sentido, y entonces es importante considerar que habrá brechas en el entendimiento. Antes de los documentos digitales hay prosa normativa o legal, es decir, ya históricamente existe un código tributario que de repente puede dar margen de maniobra, ¿no? Pero cuando la integración de datos la comience a realizar la autoridad, es decir, sea la propia autoridad quien tome los datos y los ponga en un portal ya resumidos, integrados, sumados, el código tributario deja de ser un simple código tributario con cierta flexibilidad y márgenes de interpretación a ser un código informático donde va la autoridad que tomar ciertos criterios y es importante que ustedes estén cerca de la autoridad o con su asesor para conocer claramente qué significan esos criterios y cómo se aplican, ¿no? Si pasamos, porfa, a la siguiente lámina. Regresando un poco al tema del director Junco, el análisis de la data tiene varios vértices que cubrir. Y aquí en esta lámina pusimos algunos de ellos, ¿no? Hay que considerar el reporte de pago al ERP, el reporte de pago, perdón, denomina en el ERP, la base de datos de XML que ustedes generen, el maestro de empleados activo en el ejercicio, los pagos de retenciones en la fuente y seguridad social, obviamente la comprensión de que esta información que la DIAN está pidiendo también tiene consistencia con la información que en algún momento utiliza la UGPP, y entonces eso va a generar cruces muy naturales y obviamente entender cómo va a integrar los datos la autoridad y contrastar esa información. Esos, digamos, son los principales vértices, ¿no? Adicionalmente, quisiera compartir algunos de los errores más frecuentes que en nuestra experiencia hemos visto con el afán de que los tomen muy en cuenta. Facturas de nómina duplicadas o faltantes, como ya lo decía, por emitirse con errores en el layout del XML, XML sin la estructura informática que se establece en los documentos técnicos de la autoridad, y esos documentos técnicos de repente quizá la validación ante la autoridad pueda pasar en algún tiempo, puede haber ahí algún problema en esa validación y es importante que ustedes tengan sus propias validaciones, ¿no? Facturas emitidas fuera de límite de tiempo según la normatividad, errores en datos fiscales como el registro de contribuyentes, diferencias en la información de cálculos del sistema de nóminas contra el XML. En resumen,
el proceso de nómina a la postre tendrá, en mi punto de vista, muchas ventajas para la sociedad, y si pasamos a la siguiente lámina voy a mostrar algunas de ellas, ¿no? Ahora, del lado izquierdo estoy poniendo algunas ventajas, del lado derecho algunas desventajas. Si ustedes se fijan en esas ventajas y desventajas, como en todo proceso de cambio, las desventajas son más evidentes e inmediatas y por lo tanto más dolorosas. El día de hoy, aquí les dejo esta lista porque ya me estoy pasando el tiempo asignado, pero el día de hoy he tratado de adelantarles algunas lecciones aprendidas que resumiría en lo siguiente. Primero, se necesita liderazgo para poner a todos en la mesa, a todos en la organización. Segundo, anteponer una lógica digital y analítica en el grupo. Es decir, no tratar de pensar de manera aislada en qué necesito yo, cómo lo necesito, a lo mejor estoy acostumbrado a usarlo en PDFs, en papel, y puedo seguir así. No, hay que pensar como la DIAN está pensando, de manera sistémica, pensando en que todo está conectado, y lo verán en el futuro, todo está conectado. Segundo, bueno, tercero, poner la transacción al centro. Y definitivamente no pensar en esto como un problema puramente tecnológico. Por más tentador que parezca en el corto plazo, especialmente por los límites de tiempo que nos está imponiendo la autoridad, si vemos este problema como puramente tecnológico, estamos en problemados, y vamos a tener que ver esto en dos etapas, en resolver ahorita el problema puramente tecnológico y después en resolver el problema de fondo. El problema es más estratégico que tecnológico. Es, reitero, de poner la transacción al centro como nuestra forma básica de pensar, y de empoderar mediante tecnología a los diversos actores involucrados, a los de nóminas, a los de impuestos, a los de contabilidad. Eh, Todo esto tenemos que empoderar y decidir cómo empoderamos, cómo los dotamos de información, cómo se van a conectar los sistemas. En resumen, eso es un poco lo que les puedo transmitir, y obviamente muchas gracias por su atención, y me quedo atento a todos los comentarios o dudas, ya sea aquí o en otro espacio que puedan tener para conversar sobre ello. Y de nuevo, muchas gracias a EY por invitarme. Alexandra me parece que es nuestro siguiente expositor. Muchas gracias, Alexandra. No, muchas gracias a ti. Alexandra, si quieres, quita la cámara para que podamos oírte mejor, por favor. ¿Listo por ahí, Camila? Creo que no estoy escuchando. Sí, ahí te oímos mejor. Ah, ok, perfecto. Bueno, mil disculpas por esta interrupción. No, le estaba dando las gracias a Hernán, Adrián, por su participación. Realmente creo que esto nos da una guía muy importante de hacia dónde van estas nuevas obligaciones desde el punto de vista de información electrónica para ser reportada por la Administración Tributaria. Creo que Adrián resaltó un tema muy importante, y es ver todas estas nuevas obligaciones como parte de un sistema, como un todo. Si quieres, Camila, por favor, continúa la siguiente slide. ¿Y por qué partimos de verlo como un todo? Y es la parte de dónde se deriva esta obligación de la nómina electrónica. Y empezamos con el sustento normativo que nos prevé el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que me habla de los sistemas de facturación. Sin embargo, también nos dice que este sistema de facturación se amplía a nuevos documentos electrónicos. Entre ellos nos incluye la nómina electrónica y nos incluye otros documentos que no van a ser objeto de análisis en este momento, pero que también tenemos que tener la hoja de ruta de los mismos, como es el documento soporte de los costos y gastos en compras a los que no están obligados a facturar, nuestras facturas de importación, los documentos equivalentes, pero entonces nos amplía este espectro y nos da la guía que nos estaba mencionando Adrián, y es que la Administración Tributaria comienza a implementar una
serie de herramientas tecnológicas para efectos de poder hacer el control de las actividades de los contribuyentes. Este artículo 616-1 hay que leerlo de la mano con el 771-2, que me establece que para poder soportar los costos y gastos necesito tener o una factura, un documento equivalente, o me habla de otros documentos soportes que sean establecidos por el gobierno nacional. Y acá es donde tiene esta naturaleza este nuevo documento electrónico de nómina, y es que va a ser el soporte idóneo para soportar el costo y el gasto. Y de pronto los que nos están escuchando acá hoy en día en el webinar dirán, bueno, pero eso que yo soy solo de nómina, yo me encargo de hacer la parametrización de nómina. Lo que pasa es que sabemos que uno de los gastos más importantes para las compañías es el personal, donde nosotros no blindemos de manera efectiva esos pagos que le hacemos a nuestros empleados, vamos a poder dejar expuestos a la organización a una serie de sanciones o de desconocimientos en su impuesto sobre la renta que podría traer un efecto adverso para la compañía. Esto nos lleva al segundo punto y es una pregunta muy frecuente. ¿Quiénes están obligados a implementar este documento electrónico de nómina? La norma nos indica que son aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realicen pagos laborales o de pensiones y que requieran soportar los costos y deducciones para el impuesto sobre la renta. Acá tenemos un tema muy importante. Los que han tenido oportunidad de participar en el proceso de implementación de facturación electrónica y saben cómo ha sido el proceso, tenemos un criterio diferente para implementar factura electrónica del de nómina. Entonces, por favor, acá no nos confundamos. El hecho que por alguna razón o no implementemos factura electrónica o estemos cubiertos con documentos equivalentes, no nos quita la obligación de estar dentro de la obligación de reportar nómina electrónica. También al limitarlo a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, nos lleva a una serie de situaciones sobre el particular. Habrán algunos contribuyentes que no van a estar dentro de esta obligación. Y tenemos el caso de los contribuyentes del régimen simple, que ellos no presentan impuestos sobre la renta, presentan su declaración de impuesto de régimen simple. Hay algunos organismos multilaterales que tienen algún tipo de connotación especial y que no son contribuyentes de renta en Colombia. Y hay una serie de discusiones específicas sobre otro tipo de regímenes especiales sobre los cuales deberíamos abordar y tener una claridad de la obligación. Otra pregunta muy común es, ¿qué debo transmitir? Y nos hemos dado cuenta que las compañías tienen o confunden mucho lo que hoy en día tienen implementado como el comprobante de su nómina, lo que le remiten hoy en día al empleado, como si eso es lo que se tuviera que reportar. Seguramente mucha de la información que hoy en día tenemos dentro de nuestro comprobante de nómina la vamos a tener que trasladar a este documento, pero lo que nos dice la norma es que yo debo reportar la nómina, es decir, los pagos que realice a mis empleados, y nos trae otro documento que son las notas de ajuste. ¿Qué son esas notas de ajuste? Son una serie de información que pudiéramos transmitir con posterioridad a la emisión de la nómina, donde vamos a poder hacer algún tipo de claridad o corrección sobre algo que se haya informado previamente. Y esto es muy importante porque si nos unimos a lo que Adrián nos comentó, de hacia dónde va la administración tributaria, si vemos que este es un documento que nos soporta los costos y gastos para efectos del impuesto sobre la renta, un error dentro de lo que estemos reportando a nivel de nómina nos podría llevar a una inconsistencia en el monto a tomar como deducción dentro del impuesto sobre la renta. Por eso nos dan la opción de que junto con la nómina tengamos las notas de ajustes. ¿Cómo debo cumplir con esta obligación? La norma, como está establecida, nos dice que tenemos que reportar la nómina de manera mensual. Y será dentro de los 10 días siguientes, dentro de los 10 días del mes siguiente en el cual hicimos el pago de la nómina. Si tenemos nómina de junio, la estaremos reportando la nómina de julio hasta el 10 de julio, ¿de acuerdo? Y dice que sin importar el número de pagos, esa periodicidad será mensual. ¿Qué significa? Para aquellas compañías que tienen su esquema de pago quincenal, no significa que por cada pago deban hacer el reporte de la nómina. Harán sus 2 pagos dentro del mes y harán el reporte consolidado
al mes siguiente. De hecho, como también nos lo mencionaba Adrián, cuando vayamos a estructurar esta nómina electrónica hay una serie de catálogos, hay una serie de elementos que tenemos que comenzar a familiarizarnos, y uno de esos elementos me permite indicarle a la autoridad tributaria que efectivamente, no obstante, le estoy reportando de forma mensual la nómina, yo he hecho pagos quincenales o con otra periodicidad. ¿Cómo se debe generar y transmitir? Lo que nos indica la nómina es que debemos generar un soporte de nómina por cada uno de nuestros empleados. Significa que si tenemos 250 empleados, reportaremos 250 comprobantes de nómina. ¿Y cuáles son las características técnicas? Y acá, digamos, no quiero entrarlos a confundir con esa connotación técnica, pero sí nos parece muy importante que tengamos claro de pronto también hacia dónde va el reto, porque Adrián nos decía algo muy importante, esto no es solamente un tema tecnológico, tenemos que entrar a mirar todo lo que es nuestro proceso, nuestra información, nuestra data a nivel de nómina, pero finalmente sí nos va a cambiar la forma en la cual transmitimos cierta información, tanto a la autoridad tributaria como al empleado. Entonces, una de las características que tiene este documento es que lo vamos a transmitir en un formato que se ha denominado XML, ¿de acuerdo? Que eso es un formato estándar. Y acá los invitamos a que no nos confundamos con lo que conocemos los que hemos tenido la posibilidad de acceder a la plataforma de la administración tributaria en la cual hacemos prevalidaciones, por ejemplo, cuando montamos medios magnéticos o mandamos el anexo 2516. Si bien la estructura cuando lo prevalidamos es igual, es un XML, acá tenemos un estándar específico, es un formato donde la DIAN ya nos expidió un anexo técnico que es una guía, es una hoja de ruta donde están los códigos que nos mencionaban, que tenemos que entrar a identificar cómo vamos a identificar el tipo de documento, al tipo de empleado, el tipo de contrato. Entonces, esos son los retos en los cuales tenemos que comenzar a mirar cómo nos familiarizamos con esta estructura para que la información que tenemos reposada dentro de nuestro ERP cumpla con los estándares que nos está pidiendo la administración tributaria. Tenemos otro elemento técnico y es que una vez la compañía remita la nómina electrónica en este formato XML, vamos a tener una respuesta de la DIAN y esa respuesta de la DIAN también va a ser de manera electrónica en un formato. Esa respuesta puede ser en dos vías, que nos valide la nómina y nos diga, hemos cumplido con la estructura técnica. En ese momento la administración tributaria no hace una valoración cualitativa, o sea, no entra a hacer el análisis si la retención está bien, si el valor es correcto, eso hará después parte de los planes de auditoría que hará la administración tributaria, pero sí nos dirá que a nivel de estructura tenemos y cumplimos con los requerimientos técnicos. También nos dice, y esto es un tema técnico, muy técnico, que hay que hablarlo con nuestra área de tecnología, y es que ese XML, la nómina, esa respuesta a la administración tributaria tiene que ir en otro documento electrónico que se llama un contenedor electrónico. Es casi como un sobre donde vamos a contener toda la información de manera consolidada. Y finalmente hay otra característica que regula la norma, que son las representaciones gráficas, es decir, los que han tenido la oportunidad de ver lo que es un XML, pues se dan cuenta que es una información que es difícil de leer. Tenemos que entrar a revisar para saber la información que está dentro de ese formato. Entonces la norma me permite que ese XML se vuelva una representación gráfica, es decir, un formato de fácil lectura para todos. Esa representación gráfica, digamos, como está previsto en la norma y en nuestro entendimiento, es opcional, y acá vienen a jugar una serie de elementos en los cuales las compañías tienen que entrar a mirar de pronto con su proveedor de nómina, con el proceso y el desarrollo que van a hacer, si esa representación gráfica pudiera llegar a reemplazar lo que hoy en día están mandando como desprendible de nómina o informe de nómina, comprobante de nómina a sus empleados, que podría resultar un elemento útil en la medida que en esa representación gráfica debería estar toda la información que fue reportada a la administración tributaria. La normativa no prevé en este momento cómo se le debe entregar la información al empleado. Por ahora solo regula cómo va a ser la información o la transmisión de la información de la empresa a la administración tributaria. Sin embargo, pues estas son otras características y temas que dentro de toda la planeación estratégica que nos recomendó Adrián que hiciéramos a nivel de compañías, comencemos a mirar cómo también vamos a hacer algún tipo
de armonía de nuestras obligaciones con la administración y con los empleados. Si quieres, sigue, Camila, por favor, al siguiente slide. Bueno, la pregunta del millón y la que todos estábamos esperando es, bueno, ¿y cuándo debo cumplir con esta obligación? Bueno, ya tenemos 3 tipos de calendarios. Tenemos el calendario general de implementación, que se establece en virtud del número de empleados que tenga la compañía. El primer calendario de implementación será para el 1 de julio de 2021 y será para todas aquellas contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan más de 251 empleados activos. ¿Cuándo me dice la norma que debo hacer la validación de este requisito? A la fecha de iniciar habilitación. Acá comenzamos a mirar temas que son importantes ir aclarando y es, ¿cuál es esa fecha? El 31 de mayo, que es lo que prevé el calendario de manera general para todos los contribuyentes, o la fecha en la cual yo como contribuyente particular inicio mi proceso de habilitación. Por ejemplo, yo tengo calendario 1 de octubre y me comienzo a habilitar el 1 de julio. Hago mi registro en la administración tributaria, ya lo vamos a ver. ¿Dónde debo mirar el límite? ¿El 31 de mayo o el 1 de julio? A esos son los temas que tenemos que estar mirando, sobre todo porque la nómina no es estática. Nuestra nómina siempre va a estar variando por todas las novedades que pueden ocurrir durante los periodos. Entonces, esos son parte de los temas que tenemos que entrar a abordar y poder determinar para así establecer la hoja de ruta de implementación. Empezaríamos julio y nuestro último calendario sería para el 1 de diciembre de 2021. Tenemos otro calendario que es el calendario permanente. ¿Qué significa este calendario? Es para todos aquellos nuevos contribuyentes, es decir, que inicien actividades y por tanto inicien pagos de nómina, que inicien esa actividad con posterioridad a la fecha de vencimiento que se prevé en ese calendario general. Entonces les pongo el caso. Se constituye una nueva empresa en Colombia el 1 de octubre y empezó con 12 empleados. Si nos damos cuenta, su fecha era el 1 de septiembre, ya pasó. Lo que nos dice la norma es que vamos a tener 2 meses siguientes desde que hagamos los pagos de nómina, ¿de acuerdo? Entonces, casi que eso nos daría un marco, podríamos entender que nos da un marco de 3 meses para implementar. Y tenemos un calendario especial que es para aquellos contribuyentes que sean no sujetos o no obligados a emitir factura electrónica, que ese calendario es hasta el 31 de mayo de 2022. Acá la invitación para que revisemos es, este calendario es para los que de acuerdo con el estatuto tributario no tienen la obligación de emitir factura electrónica. No es para aquellos contribuyentes que por su condición o por su etapa de operación hoy en día no emiten factura. Les pongo el ejemplo, también una compañía que esté en etapa no operativa, pero es un comerciante, simplemente no tiene actividades a facturar, no significa que no esté obligado a emitir factura electrónica, significa es que por su condición en ese momento no está emitiendo factura, pero no estaría dentro de este calendario. Esos son temas también que son importantes validar y poder interiorizar para poder definir el esquema de implementación. Y otra pregunta que también es muy común es, bueno, ¿y cuándo sería mi primer reporte? Y lo que nos dice la norma, y nos lo vino a aclarar, que no estaba en el primer proyecto de resolución, es que voy a tener que reportar dentro de los 10 días siguientes a la fecha máxima de implementación. Entonces, si yo tengo calendario del 1 de julio, al 10 de julio debería estar reportando la nómina de junio. Y para aquellos que hayan implementado de manera la nómina electrónica, tenía fecha 1 de noviembre, pero implementé en julio, voy reportando hasta el mes de agosto. Si quieres, continúa, Camila, por favor. Acá, digamos, simplemente como para que nos hagamos una idea, no vamos a entrar en temas muy específicos técnicos, pero sí tenemos una serie de características que tenemos que seguir. Y es evidentemente cada uno de la nómina electrónica, de los documentos de nómina electrónica va a ir identificado con un código único. Acá es donde empieza a participar nuestro departamento de tecnología, porque acá vamos a tener que hacer una serie de estructuras y una serie, digamos, de adaptaciones de nuestro ERP, del software que vamos a utilizar para hacer esta transmisión, porque cada uno de esos documentos va a tener que ir identificado con un código específico.
Ese XML, que es lo que venimos hablando, va a tener una información que va a ser obligatoria, es decir, que sin esa información, si lo mandamos a la administración tributaria no la va a rechazar. Si no está incluida o no está incluida con los catálogos que ellos nos están estableciendo. Y básicamente son datos básicos, y acá traemos algunos ejemplos. Esto no significa que los que están viendo en la pantalla sean los únicos, pero son los datos del empleador, los del trabajador, la fecha y la fecha de inicio y fin de labores, el periodo que estoy pagando, cómo le estoy pagando, y lo más importante, qué le estoy pagando y qué le estoy deduciendo. Tengan en cuenta, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, ya cuando entremos en los temas laborales específicos, me está diciendo que es lo que devenga el trabajador, no me está diciendo que tenga que ser netamente o un pago de salario o un pago, digamos, que incremente el patrimonio, tiene que ser todo lo que se le está devengando en cabeza del trabajador. También el XML, como es una estructura flexible y es técnica, me permite también incluir campos opcionales. Y hay campos opcionales que son muy importantes para las compañías. Por ejemplo, algunas compañías identifican a sus trabajadores con un código especial. Por ejemplo, nosotros en EY, cada empleado tenemos un código interno. Ese no es un elemento obligatorio, pero sí es una herramienta útil de control que le sirva a la compañía y que adicional está asociado a su software de nómina, lo podríamos implementar. Y también permite que cada sector, como tiene connotaciones especiales o necesidades especiales, pueda implementar esos campos opcionales de manera sectorizada. Y la DIAN invita a que los sectores le hagan propuestas para efectos de cómo regular esos campos opcionales para determinado sector. Y luego que les decía de las notas de ajuste, que será un documento que me va a permitir reemplazar un documento de nómina en caso que yo haya cometido algún error o tenga algún tipo de inconsistencia. Acá también les mostramos los requisitos de la representación gráfica de la nómina electrónica, que básicamente lo que busca es mostrar que sea visible esos datos que son obligatorios y que son los básicos que deben conocer las personas. Tiene un requisito adicional, y es que esta representación gráfica de la nómina debe ir con un código QR que me permita de alguna u otra forma leer, y ahí deberían estar contenidos los datos más importantes de cada uno de los reportes de nómina que estoy transmitiendo a la DIAN. Si quieres, continúa, Camila. Otros temas de interés y básicos que tengamos en cuenta, el término de conservación e idioma. De acuerdo a la normativa de nómina electrónica, debemos conservar estos documentos por el término que nos prevé el artículo 632 del Estatuto Tributario, que es básicamente 5 años, que se comienzan a contar desde el 1 de enero del año siguiente. Y básicamente este periodo de 5 años está unido a el periodo de la firmeza de las declaraciones de renta. Este periodo es independiente de los deberes del comerciante, que tiene de mantener sus documentos comerciales, entre los cuales podríamos catalogar estos pagos que se le hace a los empleados por un término de 10 años. Igual, de todos modos, sé que muchos de los que nos están acompañando hoy trabajan desde la perspectiva de nómina. Evidentemente, ustedes también, dentro del relacionamiento que tienen con trabajadores activos, extrabajadores, en algunos conflictos que tienen a nivel, digamos, de procesos laborales y demás, pues este documento resultaría muy importante y lo deben tener también en un repositorio por el tiempo que también la compañía ya estime dentro de sus protocolos de conservación. Y nos dice que este documento debe ir en español, en pesos colombianos, porque en principio la gran mayoría de esos pagos se le hace a residentes colombianos y por tanto se hace el pago en moneda colombiana, sin perjuicio que por alguna razón también lo podamos expresar en una moneda diferente y digamos de alguna otra forma reexpresarlo en una moneda diferente. La norma también nos prevé, los que han tenido la oportunidad de familiarizarse con factura electrónica, también nos permite generar una contingencia técnica. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto es un proceso tecnológico y los procesos tecnológicos no están exentos de alguna falla. Entonces, la normativa nos prevé la posibilidad de tener algún mecanismo cuando tengamos una falla. La invitación acá es a que tengamos en cuenta que hay dos tipos de contingencias,
Y las queremos traer para que no las confundamos, porque hemos visto mucho esa experiencia cuando trabajamos con factura electrónica, que confundimos las contingencias. Y una es de la contingencia que puede tener la administración tributaria. Como les comentábamos antes, cuando generemos ese archivo, lo mandamos a la administración tributaria y la administración tributaria nos tiene que contestar, nos tiene que decir, oiga, está bien, y se lo valido. Pero puede haber casos en los cuales la administración tributaria no va a poder técnicamente hacer la validación, no lo va a anunciar en su plataforma, y en ese caso vamos a tener que transmitir esa nómina dentro de las 48 horas siguientes en que la plataforma de la administración tributaria esté otra vez vigente. ¿Qué significa? Que si yo tenía plazo 9 del mes para transmisión y está en contingencia y la contingencia de la administración tributaria se levanta el 11, voy a tener 48 horas para reportarlo. Acá no tengo que hacer un documento escrito, no, tengo que volverlo a enviar dentro de las 48 horas siguientes que cese la contingencia de la DIAN, y ahí la DIAN me lo va a validar. Y hay otra contingencia que es la contingencia del contribuyente, porque nosotros también vamos a tener nuestro sistema y nuestro sistema no va a estar exento a una falla. Lo que nos dice la norma es que tenemos que hacer la transmisión dentro de las 48 horas siguientes en que cese la contingencia técnica. La DIAN nos va a hacer una validación posterior, es decir, también mi contingencia empezó el 9, se levantó el 11, desde el 11 tendremos 48 horas y la DIAN me va a emitir documento de validación posterior. Lo que nos dice la norma es que en caso de contingencia del contribuyente vamos a tener que tener todos los soportes a nivel interno de cómo fue la contingencia, por qué fue la contingencia, en caso que la administración tributaria en una auditoría posterior nos pregunte el por qué no reportamos en tiempo la nómina. No hay un catálogo de qué es contingencia técnica, eso lo vamos a tener que trabajar a nivel interno y en nuestro proceso. Y como lo dice la norma, en algún momento también desde el punto de vista técnico, la DIAN va a regularizar la forma en que yo le informe esa contingencia, pero por ahora va a ser un documento soporte. Y las preguntas que son también muy comunes son, ¿y qué sanciones tengo si no implemento nómina? Creo que la más importante y la que es completamente clara es que no voy a tener el documento idóneo para soportar costos y gastos en mi impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Porque digamos que este documento es un documento constitutivo del costo de la deducción. Acá voy a tener una tarifa probatoria, si lo queremos llamar así, y por eso reiteramos y somos muy insistentes en la necesidad de que lo que esté informando sea lo correcto, porque acá entramos después en discusiones de si lo que tengo en mi contabilidad va a ser diferente a lo que reporte en nómina, cómo comenzamos a hacer ese arbitraje probatorio ante la administración tributaria ante una eventual discusión. Han generado muchas dudas también en virtud de la norma de facturación electrónica, de si esto es un mecanismo técnico de control, si me puede aplicar el artículo 657 por no implementar en tiempo. Realmente la norma no le da esta connotación, pero lo queremos traer sobre la mesa porque han sido discusiones que se han presentado. Si tengo una sanción por no enviar información adicional, que es la del 651, o si envío información incorrecta, nosotros consideramos que no necesariamente tiene que aplicar estas sanciones, no aplicarían porque no estamos dentro del espectro que prevé la norma, pero son posibilidades que se pueden presentar y son discusiones que se pueden presentar, y dentro de ese plan estratégico que vayan a hacer y hagan un análisis de riesgo, pues es importante que hagamos un análisis detallado de qué podría pasarle al contribuyente, no solamente de cara a no soportar su deducción, sino adicionales contingencias que puedan tener con la administración tributaria. Si quieres, continúa, Camila, por favor. Bueno, y acá esto es un punto que también quisimos traer antes de empezar a mirar los temas, digamos, ya de fondo que trae toda la obligación y el reporte técnico, es la duda que muchos de ustedes tienen, y es, ¿y cómo voy a cumplir yo con este requisito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? Bueno, la administración tributaria dentro de su resolución nos trae una hoja de ruta de cómo debo habilitarme ante la administración tributaria para hacer el reporte. ¿Por qué? Porque esto no es simplemente yo coger un formato interno, ir a la administración tributaria y prevalidarlo. Ellos no nos van a dar un prevalidador para enviarlo, sino lo que nos dicen es, mire, usted tiene que entrar a un micrositio que hoy en día los que ya han trabajado con factura electrónica lo conocen, de facturación electrónica. Entran, se registran, dicen qué software van a utilizar y señalan que van a implementar nómina electrónica. Lo que va a pasar ahí es que van a abrir un ambiente que se llama ambientes de prueba.
Y en esos ambientes de pruebas, ustedes van a tener que informar cómo van a cumplir con esa obligación. La normativa acá nos trae unos temas especiales que difieren un poco de facturación electrónica, y es que la norma me dice que puedo cumplirlo con un software propio, con un software adquirido a terceros proveedores de soluciones tecnológicas. Y acá queremos traer esa connotación porque muchos de ustedes a nivel de facturación electrónica están trabajando con proveedores tecnológicos. El proveedor tecnológico es, digamos, un agente que participa activamente en el ecosistema de facturación electrónica, que requiere estar validado y aprobado previamente por la Administración Tributaria. Acá en específica obligación, la DIAN no nos condicionó a que tiene que ser un proveedor tecnológico. Puede ser cualquier proveedor de solución tecnológica, significa que no tiene que estar previamente habilitado. Entonces hay que revisar nuestro software, nuestros proveedores de software de nómina, para ver si ellos están, digamos, trabajando en esa interfase para conectarse con la Administración Tributaria, para hacer ese reporte, pero también sería totalmente válido que con el proveedor tecnológico con el que estemos trabajando podamos hacer la otra interfase, la ampliemos de facturación electrónica, hagámosla con nómina. Y la norma también nos trae algo muy particular y nos dice que un tercero podría cumplir por el contribuyente la obligación de emitir nómina. Y esto está muy enfocado para aquellos casos en los cuales las compañías tengan tercerizada la nómina, con un proveedor tercero de nómina. Entonces, parte de los temas que toca entrar a mirar es si ese tercero cumpliría por cuenta de la compañía con la transmisión. Y bueno, después de hacer todo eso, tenemos que pasar unas pruebas, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, si tenemos fecha 1 de julio, vamos a tener que hacer este proceso de habilitación antes, porque si no tenemos las pruebas, no vamos a poder pasar a la fase de producción. Bueno, acá le doy la palabra a Ángela González. Muchísimas gracias, Alexandra. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan en este evento. Sabemos que hay personas que no lograron ingresar. Les informamos que la grabación de este webinar, junto con los slides que estamos utilizando, va a ser puesta en nuestra página web. Bueno, pasemos entonces a hablar del documento soporte de pago de nómina electrónica. ¿De qué se trata este tema? Resulta que al ser la nómina electrónica una funcionalidad dentro del sistema de facturación electrónica, se ha designado a este documento soporte como el nuevo documento electrónico que pasará a constituir el único soporte válido de costos y deducciones laborales, como lo mencionaba Alexandra. Y aquí me permito hacer una claridad para los amigos que nos acompañan y que no son necesariamente expertos en temas de impuestos. Cuando hablamos de la deducibilidad de los pagos laborales, se hace referencia a la posibilidad que tienen estos pagos de ser restados o deducidos de la base sobre la cual la compañía paga su impuesto de renta corporativo. Los costos y gastos de nómina suelen ser unas expensas representativas dentro de los rubros de las compañías, y por tanto, obviamente, siempre se va a velar para que los mismos sean deducibles del impuesto sobre la renta. Siguiente, por favor. Pues bien, a partir del plazo que tienen las compañías para implementar y transmitir su nómina electrónica, el único documento soporte que va a permitir la deducibilidad de estos costos y gastos es el que se genera a través de la nómina electrónica. Los documentos que actualmente se puedan estar utilizando como medio probatorio para hacer esa deducibilidad dejarán de ser válidos hasta esa fecha de implementación. Este nuevo requisito o este nuevo soporte entra a interactuar dentro del engranaje que tenemos para determinar la posibilidad de deducir los pagos laborales. Para recordarlos, estamos hablando en primera instancia de unos requisitos generales, los requisitos que menciona el artículo 107 del estatuto, que hablan de la relación de causalidad con la actividad productora de renta, la necesidad, la proporcionalidad, de acuerdo con criterios comerciales. Y los pagos laborales tienen dos requisitos muy específicos, que es
que son deducibles en la medida en que la compañía practique de manera adecuada la retención en la fuente y se paguen de manera adecuada los aportes a seguridad social y aportes para fiscales. Es decir, las implicaciones de esta nómina electrónica nos llevan a que vamos a tener que seguir cumpliendo con los requisitos generales de las deducciones. No obstante, el soporte documental pasa a ser el que se genere a través de la transmisión de la nómina electrónica. Siguiente, por favor. ¿Qué es el anexo técnico del documento soporte de la nómina electrónica? Es el documento dispuesto por esta resolución 17 que contiene todas las características, las condiciones, los formatos técnicos y tecnológicos y todas las reglas de juego, las reglas de validación que deben cumplir los empleadores al momento de preparar y transmitir esa nómina, de tal forma que constituya un documento, el documento soporte de los costos y gastos asociados. Desde ya se deja planteada la posibilidad de que se incorporen futuras mejoras, futuras funcionalidades, nuevos campos de información, y es por eso que este anexo técnico se conoce como la versión 1.0, que se espera que vaya evolucionando a medida que se decante y se perfeccione todo este sistema. Siguiente, por favor. Bueno, pretendemos en este slide aterrizar un poco y hacer digerible las 300 hojas que casi que componen la resolución en la parte de su anexo técnico. Así que podríamos mencionar que consta de 430 campos de información que solicita la resolución. Cada uno de ellos se identifica con un número único, un código identificador, que es el que permite precisamente tanto a la administración como a los empleadores identificar los diversos conceptos a una codificación específica. Dentro de esos 430 campos se observan 236 asociados a la nómina individual de ajuste. ¿Y en qué consiste el tema? El anexo se mueve básicamente sobre dos grandes estructuras. Una primera es la nómina individual, que es el documento soporte de pago de cada trabajador. Como lo mencionaba Alexandra, habrá que hacerse la transmisión de una nómina individual de manera independiente por cada empleado. Y de esta forma tendrá que existir al menos una nómina individual para cada trabajador. Y la segunda estructura es la nómina individual de ajuste. Es el mecanismo que contempla la norma para corregir o anular comprobantes que se hayan enviado con algún tipo de error, bien sea error contable, error aritmético, error de procedimiento, y que por tanto deban ser corregidos o anulados. A nivel numérico o de valores a incluir en esta nómina electrónica, el anexo se mueve a través de tres grandes categorías: los devengos, las deducciones y la diferencia numérica entre estos dos, que arroja el total del comprobante, que es lo que llamaríamos el valor neto a pagar al empleado en el respectivo mes. Y dentro de estos mismos 430 códigos hay 105 que son datos informativos, es decir, no corresponden estrictamente a valores pagados o deducidos al trabajador, pero son datos que van a permitir identificar bien sea a la compañía pagadora, al empleador, al software de transmisión o al proveedor tecnológico, si es que se hace uso de él. Yo voy a pasar a compartir por unos minutos mi pantalla, ya que quisimos hacer un ejercicio didáctico, si se quiere, de cómo se vería en un Excel este anexo técnico que, insisto, al tener 300 hojas puede resultar de difícil lectura. Cami, ¿no me sale aún la opción? Ya, gracias. Bueno, como les decía, casi que haciendo un ejercicio didáctico, quisimos plasmar en esta hoja de Excel los 430 campos de solicitud de información
que vemos en principio en esta primera columna que resalto. Esta primera columna se refiere a todos los campos de la nómina individual con una información casi que espejo que tiene que ver con la nómina individual de ajuste. Ya vimos en qué consisten cada una de ellas. Tienen una nomenclatura muy similar, excepto por la A que resaltamos en color rojo, que denota precisamente si se trata de una nómina individual de ajuste. Veamos en principio este primer campo, que es el sueldo trabajado. Cada uno de los campos de la resolución viene con diversas instrucciones frente, obviamente, a qué corresponde el campo del que estamos hablando, unas instrucciones específicas que van a permitir la validación del mismo, unas instrucciones también en términos de tamaño, el tamaño que debe, o el número de posiciones que deben diligenciarse para el mismo, el tipo de información a incluir, por ejemplo, si se trata de un campo numérico o alfanumérico, o en formato fecha o en formato hora, etcétera. Diversos de los campos traen algún menú, digamos, de opciones predefinidas. En este caso, cuando hablamos del porcentaje con el cual se liquidan las horas extras, me remite a esta tabla, que no es otra cosa, como les mencionaba, que un menú de opciones, según la cual tendré que escoger la respuesta que se ajuste y utilizar la nomenclatura respectiva para diligenciar ese campo. Como un ejercicio puramente interno, esto no hace parte de la resolución, digamos que para facilitar el entendimiento, la lectura y el manejo de tanta información, nosotros hemos clasificado todo el anexo en diversas secciones, en la sección de devengos, en la sección, digamos, de información complementaria para el cálculo de algunos devengos que solicita la resolución, deducciones y datos de identificación, bien sea del trabajador, del empleador, del software, etcétera. Podemos migrar nuevamente a la presentación, Cam. Ok, entonces, por temas de tiempo y bueno, y de paciencia de los asistentes, sería prácticamente imposible entrar a mirar en detalle estos 430 campos que les he mencionado. Esperamos sí haber mostrado una estructura general que sea de utilidad, con lo cual queremos pasar a continuación a hablar de algunos temas que bien merecen la pena llamar la atención de las compañías desde este preciso momento. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto a lo largo del webinar, esta información que empieza a transmitirse por primera vez a la DIAN se va a transmitir de una manera electrónica, de una manera muchísimo más detallada de lo que actualmente podemos conocer, si bien hoy en día los requerimientos de información en torno a los pagos laborales son múltiples. Tenemos la nómina electrónica a partir de ahora, tenemos la información en medios magnéticos en su formato 2276, tenemos el anexo de la declaración de renta, que también pide un detalle importante de los pagos laborales. Todo este ecosistema de información por lo pronto va a seguir coexistiendo. No obstante, lo ha planteado la autoridad tributaria, la idea es que a medida que se fortalezca este sistema de facturación electrónica y de nómina electrónica, debería pensarse en eliminar algunas obligaciones como los medios magnéticos, porque en la medida en que estén pidiendo por este vértice de nómina electrónica información tan detallada, bien podría eliminarse una solicitud de información duplicada. Así que entonces vamos a hacer un análisis, como les decía, de estos temas que deben llamar la atención de las compañías. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva integral, como debe hacerse cualquier análisis de nómina, mirando la parte de impuestos, la parte laboral y de seguridad social y la parte del procesamiento de nómina como tal. Así que para hablar de la parte de impuestos, traemos a colación solo algunos de los temas que pueden estar generando dudas o que deben generar alguna posición o acción por parte de las compañías desde ya. El primero tiene que ver con una inquietud que se está generando respecto a los devengos que solicita la resolución. Se deben informar. Cuando habla de devengos,
el anexo técnico indica que se trata de todos aquellos ingresos de nómina. Y aquí es válida una discusión y una inquietud bastante frecuente que se está presentando y es, bueno, estos ingresos de nómina son los mismos ingresos tributarios. Es una claridad necesaria porque recordemos que hay algunos, cada vez menos, conceptos que podrían ser un beneficio para el trabajador, incluso un pago hecho a través de la nómina, pero que no constituyen ingreso para él. El caso típico de los bonos o los pagos por alimentación, que en la medida en que cumplan ciertos requisitos, no constituyen ingreso para el trabajador. Ahí surge la duda de deben o no deben informarse. Otro aspecto que debe ser mapeado por las compañías, porque claramente la trazabilidad sobre los mismos se va a exponenciar, son los pagos a terceros. Aquí debe tenerse presente que incluso los pagos a terceros, los pagos directos, los pagos indirectos, que sean un beneficio para el trabajador o para su familia, constituyen un ingreso tributario para este. Es relativamente frecuente encontrar posiciones en donde se dice, no, si yo le pago o le reconozco el arriendo a mis ejecutivos, en la medida en que ese contrato de arriendo esté hecho directamente entre la compañía y la inmobiliaria, algunos empleadores argumentan que no es beneficio para el trabajador. Esto es un llamado adicional a que antes de transmitir la nómina electrónica, las compañías revisen la totalidad de los beneficios que se están pagando a los trabajadores para confirmar que se les está dando el tratamiento adecuado. Un campo que quisimos traer como ejemplo, que solicita aquí el anexo técnico, es el lugar de trabajo desde el cual prestó servicios ese empleado en el mes objeto de reporte. Y aquí se disparan diversos temas. El primero y el más obvio es, ¿está la compañía preparada para dar esta información? Creo que la pandemia y el tema del teletrabajo nos hizo caer en cuenta que muchas compañías no lo están. No pueden o no tienen el sistema de información que les permita en tiempo real o aunque sea en un tiempo decente, levantar esta información. Así que bueno, lo primero es, ¿estamos o no en capacidad de levantarla? Habrá que crear los mecanismos para que así sea. Pero más allá de esa dificultad práctica, este solo concepto puede detonar también diversas consecuencias, por ejemplo, en materia de residencia fiscal para ese trabajador. También en tiempos de pandemia es clarísimo que varios de los empleados de la compañía pudieron haberse trasladado fuera del país a prestar sus servicios. Esto podría implicar que pierdan su residencia y, por tanto, tener una afectación en la deducibilidad del gasto para la compañía, en la tarifa de retención aplicable. Entonces, al estar dando esta información de manera explícita y tan discriminada, aumenta la trazabilidad de conceptos como este. Hay conceptos que también, que típicamente o que tradicionalmente vienen siendo objeto de fiscalización y de diversos y amplísimas discusiones frente a su deducibilidad. Hablemos de las bonificaciones e indemnizaciones por despido, de las incapacidades que algunas compañías reconocen por encima del tope legal, de algunos pagos de seguridad social asociados a las licencias no remuneradas. En la medida en que este anexo técnico está solicitando un campo específico para esta información, no sería de extrañar que se conviertan en conceptos de segura fiscalización. Así que todo esto son solo algunos de los llamados para que las compañías revisen cómo se encuentran manejados cada uno de sus conceptos de pagos laborales. Por último, un tema que nos llamó la atención y que en realidad extrañamos en la resolución es la falta de solicitud de información frente a algunos conceptos que permitan perfilar al trabajador desde la perspectiva de retención en la fuente. La verdad es que en muchos aspectos sentimos que se perfila con mucha mayor precisión al empleado desde el punto de vista de seguridad social que desde el mismo punto de vista de retención en la fuente. Es por ello que, sin duda, que a futuro, cuando este anexo se decante y se perfeccione, y cuando la autoridad tributaria se dé cuenta que esta información le falta, lo más probable es que entre a pedirse información
de los alivios tributarios que maneja cada trabajador, del procedimiento de retención que se le aplica a cada uno de ellos, de si es una tarifa de residente, de no residente, en fin, todo este perfilamiento, como lo llamo, que permita a la autoridad tributaria no solo tener la información base de cálculo, sino también toda la depuración que al final es la que arroja la cifra de retención en la fuente. Paso entonces a dar la palabra a William Bolívar, que nos va a hacer este análisis desde la perspectiva laboral y de seguridad social. Y mientras hacemos este cambio, va a aparecer en sus pantallas una brevísima encuesta que les agradecemos responder. Muchísimas gracias, Angelita. Continuando con nuestro análisis del anexo técnico desde la perspectiva laboral y seguridad social, observamos 4 temas que serían importantes analizar. Entre ellos, la observación de la clasificación de conceptos entre salariales y no salariales. Lo que observamos es que los campos de los conceptos de Vengo al final van a tener una connotación de si es salarial y no si es no salarial, NS. Aquí es importante que las compañías analicen, verifiquen la parametrización del software de nómina, un análisis de todos los conceptos de pagos de eventos, así como contratos, políticas de pactos de exclusión salarial, con el fin de que la información presentada en nómina electrónica esté soportada y clasificada ante una eventual fiscalización. Frente a la proyección de cálculos, es importante entender con esta transmisión de datos ¿qué puede hacer la DIAN con esta información? ¿En qué puede ser utilizada desde el punto laboral? Uno de ellos es la revisión de aportes para fiscal. La DIAN puede tomar el cálculo de la información transmitida, filtrar los conceptos salariales y multiplicarlos por el factor del 9%. Así identificar cuánto se debe aportar por caja de compensación, ICBF y CEF. Otro punto importante es el análisis de pagos en cabeza de terceros. ¿Sí? Un claro ejemplo, la medicina prepagada, pólizas de vida, bonos de alimentación, donde la DIAN, desde los reportes de nómina electrónica, puede filtrar cuántas compañías en Colombia tienen este beneficio, qué proveedores utilizamos para estos beneficios extralegales y a qué empleados se les está dando. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es la comparativa con información de la UGPP. Al transmitir la información en la DIAN, se puede analizar, compartir informes que entregamos también a la UGPP mediante requerimientos y utilizarlos para cruces de información. Entonces, sí es importante analizar este punto de nómina electrónica. ¿Puede hacer la DIAN cálculos en prestaciones sociales? Sí. Al tener ya históricos en la DIAN, se pueden crear bases de promedios, establecer el salario fijo y variable y hacer sus cálculos, determinar la prima, las cesantías y sus intereses. Es un buen punto a analizar. Por último, así como la facturación electrónica en nómina electrónica, se puede establecer estadísticas. ¿Cuántos empleados a nivel Colombia tienen salario integral? ¿Qué promedios y rangos reciben estos trabajadores y qué salario se está pactando? Podría realizar estadísticas muy acertadas en el campo laboral. Por otro lado, existen algunos conceptos desde el punto laboral que quisiéramos chequear un poco más detenidamente. Uno de ellos es alojamiento y manutención. Como pueden observar, tiene la connotación entre salario y no salario. Eso al final se confirma, pero aquí es importante que las compañías revisen sus viáticos, los que pagan a los empleados, si son ocasionales, si son permanentes, si deberían pasar por la nómina y robustecer sus políticas de viáticos. Esto con el fin de que al verificar la contabilidad, si tenemos una cuenta destinada solamente al ítem de alojamiento y manutención, podamos chequear si debería ser incluida o no estos dos tipos de viáticos por la nómina y así establecerlos entre salarios y no salarios. Otro concepto que vemos dentro de los códigos establecidos en esta resolución es el auxilio de transporte. Aquí evidenciamos que es el auxilio de transporte legal. No obstante, la DIAN, dentro de la descripción del campo, nos indica que la utilización del concepto también puede ser utilizado para medios de transporte y gastos de representación, donde es importante revisar si en verdad debemos tener estos conceptos por tratamiento dentro de la nómina. Otro concepto que vemos es el teletrabajo.
Frente al teletrabajo es importante visualizar que estos conceptos son derivados a razón del COVID, los empezamos a ver ya por el tema de pandemia, donde es importante revisar políticas que garanticen los derechos de los empleados, adicionalmente confirmar si es teletrabajo o trabajo remoto, porque son diferentes. Antes de reportar cualquier valor a la DIAN, debemos verificar el tratamiento que se le está haciendo a estos conceptos, asimismo sus pagos en ARL y cajas de compensación. Otro concepto que vemos es bonificación de retiro. Y aquí hago una puntualización y es que en la bonificación de retiro, si observan, no trae la connotación de S o NS en salarial. Y esto puede llegar a desvirtuar cómo realizamos nuestros pagos en seguridad social. En el punto, este debería ser un punto evaluado ante las mesas de trabajo ante la DIAN, porque de tratarlo como salarial, esto automáticamente me activa los subsistemas de seguridad social y de allí la importancia de estar claros cuánto debo pagar y este concepto debería tratarlo como salario o no salario. Por último, un tema que nos llamó mucho la atención es algunas particularidades de la nómina, que dentro de la resolución de nómina electrónica, la DIAN y las compañías deberían tener en cuenta. El mejor ejemplo para comenzar es reversiones de nómina, donde la compañía, dentro de su objeto social, es normal que realice reversiones de pagos de conceptos como días no laborados, incapacidades presentadas tardes, documentos que no llegan a tiempo ante la nómina, vacaciones reversadas no tomadas en su totalidad. Es normal que en la nómina tengamos reversiones de nómina negativas y que muchos factores en la resolución no las contempla. Y esto significa que dentro de la calidad de la información en el ítem 1.13 me está informando que se debe reportar valores absolutos y que la connotación de positivo o negativo la otorga el campo, el concepto del campo. Entonces va a tener que revisar cómo debo reportar mis valores negativos en un devengo. Y aquí entra un papel muy importante el reporte de novedades en tiempo real, en donde las compañías, el registro debe ser se hace de manera extemporánea. Con esta resolución, estos cambios nos invitan a mejorar procedimientos de nómina, manuales de procesos para mejorar nuestro reporte de nóminas, de novedades. No podemos seguir teniendo novedades extemporáneas y estar reversando la nómina y haciendo ajustes. Aunque aquí en la resolución tenemos nómina individual de ajustes donde puedes hacer todo este tipo de documentos. Frente a la licencia no remunerada, hemos identificado que en los sistemas a veces las licencias no remuneradas se registran negativas. Es un concepto que disminuye el salario, se registra el 100% del salario y mediante licencia no remunerada se disminuye el valor o el neto a pagar. Este tipo de operaciones deberán ser analizadas antes de reportar la nómina electrónica, porque si al tener valores absolutos no puedo registrar mis licencias no remuneradas negativas, pues voy a tener un conflicto de información. Conceptos duplicados. Durante el tiempo una compañía puede tener varios conceptos. Entre ellos, ejemplo, incapacidad EP, EGP, incapacidad EGP más EP. Lo que busca la resolución y la digitalización de la información es que empecemos a revisar nuestras nóminas, nuestra parametrización, qué conceptos ya no utilizamos, eso se puede ver mediante estadísticas, cuánto fue la última vez que utilicé este concepto y crearlos de manera correcta. Hacer una limpieza de todos nuestros conceptos de devengos y mejorarlos. También existen conceptos sin destinación específica. Aquí, ¿qué observamos? Que se crean conceptos como bonificaciones, en donde el concepto es muy amplio, donde dentro de ellos pagamos primas extralegales, bonificaciones prestacionales, bonificaciones de mera liberalidad, y se convierte en una bolsa de pagos para diferentes conceptos. Entonces, realizar esta depuración es muy importante desde el departamento de nómina con el fin de que la información sea lo más clara y concisa en la que presentemos en la nómina. Y por último, tenemos una conciliación de nómina versus la nómina electrónica y la contabilidad. Siempre es importante revisar y conciliar esta información. Parte de nuestros análisis o servicios es importante validar de manera mensual si la nómina electrónica y en definitivo lo que se está pagando en el mes o se esté generando por interfaz de contabilidad, estos tres canales estén comparando y estén conciliados. Eso quiere decir que si yo pago 1,000 pesos por nómina, reporto por nómina electrónica 1,000 pesos y en contabilidad debería existir el mismo valor. Continuamos con Sandra Cortés, gerente de Payroll. Adelante.
Sandra, estás en mute. Disculpen, buenos días, gracias William. Voy a mencionar algunos cambios que se deben tener presentes en el sistema de nómina y en el proceso general de la liquidación de la nómina. Entonces vamos a centrar en 3 aspectos: el sistema de nómina como tal, en el proceso del reporte de las novedades y algunos impactos que se generan en el procesamiento de la nómina. Como ya lo mencionó Ángela en su intervención, tenemos en el anexo técnico 430 códigos, unos tienen que ver con la nómina de ajuste, unos son informativos, otros son devengos, deducciones y totales. Estos códigos en el sistema de nómina deben ser homologados de acuerdo con la codificación asignada por la DIAN para que el reporte final se genere con la información estándar requerida. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un código de salario, el 1050 en el sistema de nómina y por supuesto no es el mismo que traen el anexo técnico de la DIAN, hay que hacer la homologación de estos conceptos. ¿Qué otros conceptos intervienen en este proceso? Los conceptos de nómina tales como salario, horas extras, el auxilio de transporte y todos los conceptos que tengamos creados en nuestro sistema. También están los tipos de contrato, lo que son a término fijo, indefinido, contrato por aprendizaje, entre otros. Se debe homologar también la forma de pago. En este caso solo viene una forma de pago en la resolución, que es de contado. Los métodos de pago, la resolución trae 39 medios de pago. Los códigos de los países y departamentos también se requiere que sean homologados. La periodicidad, que puede ser quincenal, mensual, catorcenal, entre otras, y los tipos de incapacidades. Adicional a esta homologación de los conceptos, es importante tener en cuenta que se deben crear nuevos procedimientos, por ejemplo, para recibir y almacenar en el sistema de nómina del CUNE, que es el Código Único de Nómina Electrónica, y es una información nueva que vamos a tener que registrar en el sistema de nómina. Se debe también establecer el procedimiento que permita crear documentos y notas de ajuste. Este procedimiento debe unificar todo lo que sucede en el mes por empleado, es decir, como ya Alexandra también lo mencionó, si mi nómina es quincenal y debo consolidar la nómina, en el procedimiento debo consolidar la nómina de las 2 quincenas y así poder entregar un solo soporte mensual por cada empleado. Este proceso de consolidación y generación tanto del documento de nómina como del documento de ajuste, en caso de ser necesario, debe ser creado desde el sistema de nómina. De la misma manera, es importante revisar cómo se realizará la integración del sistema de nómina con el operador o tercero para poder realizar la transmisión del documento final a la DIAN. Pasando ahora al reporte de novedades, que también pues, tiene que ver mucho con lo que viene en esta resolución. En el anexo técnico, el reporte de novedades de nómina será muy necesario, muy importante revisar el tema de la captura de novedades, especialmente las horas extras. Para esta novedad se deben agregar nuevos campos en el sistema y nuevas columnas en la plantilla que usemos para el reporte de novedades, para poder incluir información adicional que se requiere y que va a ser necesario reportar. ¿Cuál es esta información? La fecha inicial, la fecha final, la hora inicial, la hora final en la que se está generando la novedad. Adicional, pues a lo anterior, el anexo técnico también solicita la cantidad de horas, el porcentaje según el tipo de hora extra o recargo y el valor. Toda esta información será necesario incluirla en nuestro reporte mensual de novedades. Normalmente en el proceso de nómina, cuando se reportan horas extras o recargos, solo se mencionan los datos del empleado, el tipo de hora extra y la cantidad de horas extras correspondientes al periodo. Ahora, definitivamente esto no será suficiente. En la resolución, la DIAN solicita que por cada una de estas novedades de horas extras se indique, como ya lo mencioné, la fecha inicial, la fecha final, la hora inicial y final en la que se generaron. Por ejemplo, si se tiene un empleado con 2 horas extras diarias durante 5 días, no se van a reportar 10 horas extras en una sola línea. En este caso, será necesario realizar el reporte en 5 líneas, una por cada día con el desglose de la información que ya hemos mencionado. Como vemos, pues, esto hará también que el reporte de novedades tenga mucha más información y por lo tanto también ocupe más espacio en nuestro sistema. Pues es importante tener esto presente cuando estemos haciendo nuestros cambios y nuestros ajustes en el sistema. También les sugerimos revisar si cuentan actualmente con un sistema que les permita precisamente crear estos campos adicionales a los que
nos hemos referido y que sea capaz de migrar de forma masiva la información solicitada. También es importante que internamente se revise si la compañía cuenta con el proceso que permita recolectar la información y entregarla a tiempo y completa al equipo encargado de procesar la nómina, sea interno o externo. Ahora pasemos a los impactos en el proceso de nómina y bueno, pues adicional a lo que se ha mencionado en cuanto a las horas extras y recargos, se debe también realizar una revisión y actualización de los conceptos que tenemos creados en el sistema de nómina para validar que estén parametrizados de manera correcta, que tengamos todos los conceptos que necesitamos y que no tengamos conceptos repetidos. Sobre los cronogramas, es importante revisarlos y analizar si será necesario realizar algún ajuste que nos permita recolectar la información a tiempo, completa, consistente, que permita incluir los tiempos adicionales para generar los nuevos procesos y los nuevos reportes y poder entregar a tiempo el reporte final que debe ser transmitido a la DIAN dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a la liquidación de la nómina, como ya se mencionó también. Otro de los requerimientos que encontramos en el anexo técnico es en cuanto a valores monetarios. Se debe cumplir con los parámetros para la aproximación dependiendo del número de decimales. El detalle lo encontramos en el anexo técnico en la sección de redondeos. Hay una tabla donde explica al detalle este proceso, cómo se debe parametrizar en el sistema también. La resolución menciona que no serán permitidos valores negativos y sabemos que en el proceso de nómina pues se pueden presentar situaciones que requieren el uso de estos valores negativos. Bueno, sin embargo, pues la resolución también la que nos entregó el viernes está incluyendo dos conceptos de reintegro que pensamos pueden ser útiles en este proceso. Uno es devengo, que se usaría si es un ajuste debido a un menor valor pagado al empleado, y el otro concepto es un reintegro que es deducción y se usaría en caso de ser un reintegro por parte del empleado a la compañía. Bueno, sobre los ausentismos, la resolución menciona que deben ser reportados con fecha inicial y fecha final. Lo nuevo del tema de los ausentismos es que la fecha inicial se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta el inicio de la novedad. Por ejemplo, para vacaciones, la fecha inicial se reportaría en el mes en que inicia el disfrute el empleado de sus vacaciones y la fecha final se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador regresa o termina su ausentismo o sus vacaciones en nuestro ejemplo. Bueno, pues esto era para finalizar. Recordar que es muy importante en el proceso de nómina, de recolección de novedades, de entrega de la información, garantizar la integridad y la consistencia de estos datos que estamos entregando, pues para evitar cualquier riesgo ante la compañía entre los empleados. También contarles que en EY se ha venido trabajando en las actualizaciones del sistema de nómina, según lo indica la resolución, para generar el documento soporte de nómina y el documento soporte de nómina de ajustes si es necesario. Con esto, pues nosotros como proveedores del servicio de outsourcing de nómina estaremos generando este reporte para que sea enviado al operador o al tercero y pues ya finalmente que pueda ser transmitido a la DIAN y completar el proceso como se tiene establecido. Muchas gracias. Ahora le doy paso a Freddy Mora, socio de asesoría tributaria. Bueno, me confirman si me pueden escuchar bien. Te escuchamos. Listo, perfecto. Bueno, buenos días a todos y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este evento. Han visto la gran cantidad de información que les hemos transferido y que les hemos transmitido hoy y los diferentes puntos de vista de lo que consideramos que es importante tener en cuenta. Y digamos que no los quiero, digamos, hacer un resumen, digamos, muy grande de lo que hemos visto. En la siguiente diapositiva, por favor, Camila, van a ver como, digamos, un resumen de lo que consideramos que debe ser este proceso. Hay que analizar la normatividad, es importantísimo es importantísimo analizar los conceptos de nómina que tienen actuales en su compañía con lo que van a transmitir. Es importantísimo analizar las fuentes de información de donde van a sacar donde van a empezar a transmitir a
a la información que va a ser pues que va a ser reportada a la DIAN y pensamos que como en este primer, en esta primera parte del proceso, la pregunta fundamental que ustedes deben resolver y a dónde deben llegar es cómo van a hacer la transmisión de los datos de manera electrónica a la administración de impuestos. ¿Lo van a hacer ustedes con sus propias facilidades? ¿Lo van a hacer a través de un tercero? Que les preste el servicio, que no necesariamente, como ya lo vimos, tiene que ser un proveedor tecnológico, porque dependiendo de eso, pues van a tener que adoptar unos y otros procedimientos y unas y otras salvedades, porque si lo hacen ustedes perfecto, tienen todo el control de la información que están transmitiendo, pero si lo hacen a través de un tercero que les preste el servicio, pues mucho de ese control se pierde y ahí es donde es muy importante establecer varios puntos de control sobre la información que se está reportando. Entonces, en ese inicio y después de tomar esa decisión, es muy importante, obviamente, pues planificar y diagnosticar qué es lo que vamos a hacer. Dentro de esa planificación hay puntos importantísimos que pensamos que hay que tener en cuenta y es obviamente verificar qué información me proporciona el ERP o el sistema de información fuente, como ya nos lo mencionaba Adrián al principio de la charla, esto es necesario verificarlo, hay que ver los códigos, hay que ver la tecnología, hay que ver los mecanismos de comunicación, ya sea directamente con la DIAN o con el tercero que les va a prestar la información, hay que ver cómo voy a reportar la información. Algo que es muy importante y que siempre lo sugerimos es al principio de todos estos procesos es establecer puntos de cruce. Yo voy a tener información en mi contabilidad de nómina, ya sea para efectos de los gastos, de las retenciones en la fuente, de los procesos contables. Voy a tener información incorporada al proceso de reporte de nómina, sí, de lo que le voy a mandar a la administración tributaria y voy a tener, digamos, también información en mi sistema de nómina, con mi proveedor de outsourcing de nómina. Entonces, es muy importante establecer puntos de control para que la información sea la misma. No nos olvidemos que la resolución emitida por la DIAN la semana pasada nos hace énfasis en la interacción de los sistemas y en esa parte de la resolución me dice que el obligado a reportar debe garantizar que la información enviada tiene una perfecta, digamos, conexión y alineación con eh, las cuentas por pagar, con las cuentas por pagar por retención en la fuente, con los gastos establecidos en la contabilidad. Entonces, esa interacción me parece que es una obligación que está en la resolución, tiene que garantizarse desde los procesos iniciales que ustedes estén haciendo para implementar su sistema de nómina. Importantísimo, pensamos nosotros, hacer diagnósticos preventivos. Lo hemos recalcado a lo largo de esta charla. En el proceso de nómina de nómina electrónica interfieren muchas áreas de la organización. Puede estar el área de IT, puede estar el área tributaria, está muy seguramente el área de recursos humanos. Entonces, ¿por qué no organizar una revisión integral en ese momento cero para garantizar que donde estamos partiendo eh, sea una información que está revisada, que estamos, digamos, muy seguros de lo que estamos reportando y que intervengan todas las áreas? Y algo que en el proceso de planificar y diagnosticar no lo hemos mencionado hasta ahora, pues sí es muy importante, es la protección de datos. La resolución emitida por la DIAN tiene un capítulo específico para los sistemas de protección de datos. Tenemos que tener en cuenta que estaremos transmitiendo datos personales de los trabajadores, que es una información de carácter sensible y que cualquier transmisión de datos personales, ya sea que se haga a una entidad pública o por un requerimiento legal, como es este caso, debe cumplir con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 de datos personales. ¿Cuál es el llamado de atención aquí o qué es lo que queremos recomendarles que vean? Que pues tenemos que revisar qué tan integral, qué tan fuerte es el programa de protección de datos personales de la compañía
así como las medidas de seguridad que ustedes van a aplicar para que esos datos personales de sus empleados estén protegidos en la transmisión a la DIAN y en todo momento. Las infracciones de infringir digamos, la ley de datos personales, pues son aplicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio ha estado muy activa revisando estas situaciones. Solamente para leer unas cifras, en el año grabable 2020 se recibieron a la SIC más o menos 16.000 quejas de compañías que infringían la ley de datos personales. Se impusieron multas por casi 7.600 millones de pesos y se emitieron aproximadamente 2.000 órdenes contra empresas para que, digamos, de alguna forma corrigieran la aplicación de los datos de lo que estaban informando y de la ley de datos personales. Entonces, esto es de suprema importancia y nuevamente, si ustedes son los que van a hacer la transmisión electrónica de la nómina, pues tienen que estar muy enfocados en velar cómo garantizan esta protección de datos y mucho más si ustedes lo que van a hacer es utilizar a un tercero para que haga la transmisión a la DIAN, porque la información la estará manejando un tercero, pues un tercero participante del proceso diferente a ustedes, pero realmente por los términos de la resolución y acompañado con todo el marco legal, pues los responsables de el cuidado de esa información y del cumplimiento de la ley de protección de datos van a ser ustedes, que son los obligados a transmitir la información. Eso dentro del planificar y diagnosticar y obviamente en seguimiento ya en julio, como lo hablábamos con Alexandra, cuando empecemos a reportar nuestra facturación, nuestra nómina electrónica, pues obviamente hay que hacer un seguimiento constante de lo que estoy reportando versus lo que estoy guardando en mis registros propios, ya sea en la contabilidad o en cualquier otro sistema de información. Hablábamos un poquito esta mañana de lo que puede implicar para la compañía, obviamente, cualquier error en la transmisión de la nómina electrónica. Voy a tener, digamos, problemas para soportar mis costos y deducciones. Ustedes saben que dentro de los requisitos tributarios, pues toda la información relacionada con retenciones en la fuente y con aportes al sistema de seguridad social me ayudan a cumplir uno de los requisitos para que los salarios sean deducibles. Todos esos cálculos de la suficiencia de aportes, de la suficiencia de retenciones, pues ahora van a estar mucho más disponibles y detallados para la DIAN. Entonces, a través digamos, de la implementación de nómina, cuidemos también uno de los resultados principales de todo esto, que es las deducciones en la compañía, y también cuidemos también la información que estamos reportando de nuestros empleados. El director de la DIAN, el doctor Junco, ayer hablaba de las liquidaciones de la declaración de renta de personas naturales que está poniendo la DIAN como liquidación sugerida. Nos decía básicamente que el año gravable 2019 al 2020, la DIAN pasó de ofrecer a las personas naturales 781.000 liquidaciones sugeridas en 2019. En el año gravable 2020, se ofrecieron 3.100.000 liquidaciones sugeridas. Y si mal no me equivoco y recuerdo las palabras o la estadística del doctor Junco, pues de esas 3 millones de liquidaciones sugeridas, aproximadamente 1,5 millones más o menos por ahí fueron aceptadas por los contribuyentes. ¿Y esto con qué lo están haciendo en este momento? Pues lo están haciendo con la información de medios magnéticos, con otra información que logren cruzar de otras entidades de control. Pero imagínense lo que va a poder hacer la administración tributaria con la información de nómina este año. Entonces, el llamado de atención también es ese. En todo momento, pues revisar la parte regulatoria y de cumplimiento, hacer, digamos, altos en el camino, verificar que la información cruce en todos los puntos en que queremos que cruce. Y finalmente, pues queríamos hablarles un poquito de tecnología y nosotros en EY hemos sido muy
conscientes de que la tecnología es una de las cosas que más nos va a ayudar en todo este proceso de documentos electrónicos. Lo estamos haciendo con factura electrónica, lo planeamos hacer con nómina electrónica. Y si quieres pasar a la siguiente diapositiva, Camila, por favor, y muchas gracias. Pues esto es lo que es una factura electrónica, esto es lo que puede ser una transmisión de un documento electrónico de nómina. Y ustedes imagínense, si ustedes quieren hacer una revisión de lo que han transmitido, pues la dificultad que va a tener revisar documento por documento, a ver cuál fue el código que utilicé, a ver cómo me quedaron los devengos, a ver cómo me quedaron las deducciones, a ver cómo reporté, digamos, esa novedad de nómina que tenía que hacer. Entonces, para nosotros, la tecnología debe ayudarnos en todas las compañías al manejo de la información para propósitos tributarios, para propósitos de nómina, para propósitos de mi cumplimiento en la UGPP. Entonces, la reflexión que les dejamos es, ustedes van a querer que sus procesos que su información de consulta para verificar cómo está el cumplimiento de proceso de nómina vaya a ser de esta forma, o de pronto quisieran que su información de consulta de todo lo que ha reportado a la DIAN, de todos mis cruces con mis fuentes de información internas, sean como esto. Si le puedes poner el otro efecto, Cami, por favor. Un archivo organizado donde yo sepa, digamos, en un Excel o en un tablero que esté proporcionado en Internet, y básicamente con un clic le pueda yo decir, bueno, por favor, genéreme el listado de las horas extras del mes de septiembre del 2020, o por favor, genéreme cuánto le pagué a X empleado por valor de salarios, y que sea un proceso de consulta muy rápida. Imagínense ustedes con un requerimiento de cruce de terceros de la DIAN de cierto empleado, ustedes van a tener que ir a mirar como mínimo 12 documentos de los primeros que vemos ahí, con todas las notificaciones, con todas las novedades, con todas las correcciones, o también pueden escoger tener una información más amigable, más rápida, y que le permita a todos los afectados en el proceso, pues que lo puedan consultar. Entonces, la sugerencia es, piensen en la tecnología, piensen en un manejo más práctico y digamos más rápido de la información, y pues nosotros creemos que este es un cambio importante, y estamos ahí dispuestos a ayudarlos con todo el conocimiento que les hemos transmitido hoy, y también con todas las herramientas tecnológicas que ya disponemos para el manejo de los XMLs y de los documentos electrónicos. Pues con esto creo que terminamos. Les agradecemos mucho su participación. Les ofrecemos ahí disculpas por los minutos que nos tomamos de más, pero creíamos que todos los mensajes eran importantes, y estamos muy atentos a acompañarlos en cualquiera de los aspectos relacionados con la implementación del documento electrónico de nómina. No sé, Cami, si ya tengas algún anuncio adicional, o si no, pues muchas gracias nuevamente.